Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria, que produce el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y que dirige Wenceslao Cruz. Hoy me toca entrevistar al entrevistador. Me refiero a Pedro Corzo Eves, que ha realizado un sinnúmero de entrevistas como la que hoy yo le voy a hacer a él. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Albertini, por esta oportunidad y realmente me siento un poco extraño porque, como bien dices, llevo años haciendo estas entrevistas de Cuba, Encuentro con la Memoria, pero ¿quién mejor que tú? Bueno, vamos a ver si te puedo entrevistar. ¿Cómo que no? Porque nos conocemos tanto que mentalmente podemos hasta comunicarnos. Pero hay algo que quiero dar a conocer y que compartas con quienes ven estos programas. Primeramente, ¿dónde tú naces, Pedro Corzo? Yo soy de Santa Clara, nací ya hace 75 años atrás y realmente amo esa ciudad entrañablemente. Santa Clara, provincia de Las Villas, Cuba. Provincia de Las Villas, Cuba. Amo esa ciudad entrañablemente y para mí Santa Clara es la ciudad más importante del mundo. Eso es común, eso es un sentimiento común. Tu niñez, antes del triunfo de la llamada revolución de Fidel Castro, ¿cómo transcurre? Yo creo que estuvo bien. Fue una niñez promedio. Mi madre, que tú la conociste muy bien, al igual que conociste a mi padre, fueron dos personas que me demostraron siempre un gran cariño. Siempre estuvieron listos para asistirme y ayudarme en todo lo que yo requiriera. Estudié en un colegio cerca de mi casa, que recuerdo que le decían el asilo. Y después estudié también en un instituto en una escuela secundaria que había por la calle Candelaria, si no me equivoco. La escuela sí recuerdo cómo se llama, aquí compito en la memoria contigo. Se llamaba Atilano Díaz Rojas. Que por cierto, por aquel tiempo se le llamaba la superior a ese tipo de escuela. La primaria era hasta el sexto grado, después séptimo, octavo, noveno era en la superior. La escuela superior que para luego pasar al Instituto de Segunda Enseñanza. Y posteriormente, bueno, que fue donde nos conocimos. Nos conocimos en 1959 en el Instituto. No, antes. En el 58. En el 58, finales del 58. Llega la revolución de Fidel Castro. Llegó la peste, Albertini. Llegó la peste. Tú, igual que yo, éramos unos muchachos de 14, 15 años. ¿Tuviste en algún momento ilusión con aquel proceso? No. Realmente nunca creí en aquello, porque por suerte formamos parte de un grupo de muchachos, pero éramos muchachos despiertos, con capacidad para entender las realidades, y apreciamos las múltiples injusticias que los justicieros estaban cometiendo. Yo recuerdo el 6 de enero del año 59, en La Ceibita, ¿te recuerdas de La Ceibita? ¿Cómo que no? En La Ceibita, saliendo hacia La Habana, en la avenida Marta Abreu. En La Ceibita, en una funeraria que creo que era de Domenech, estaban 6 personas que habían acabado de ser ejecutadas por las hordas castristas ante el paredón de fusilamiento, y se aglomeró allí una multitud
y recuerdo que empezaron a darle golpe a aquellas cajas, tumbaron a los muertos al suelo, los escupían. Y esos horrores no disculpaban los acontecimientos que había provocado el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Era como un aquelarre, una locura lo que se vivió en aquellos tiempos, y al igual que tú, muchos de nosotros nunca estuvimos de acuerdo con aquello. Después tuvimos la experiencia de las presiones que se ejercían en el Instituto de Segunda Enseñanza, donde estudiábamos juntos, las presiones que se hacían para que uno no pudiera tener actividades propias. Ya me recuerdo que empezaron por aquella época ya con la candidatura única, porque yo recuerdo que nosotros apoyábamos una candidatura que no era la que el régimen apoyaba, y de ahí fueron las primeras confrontaciones. Nosotros propusimos una candidatura en la que íbamos nosotros como candidatos, y fuimos y nos entrevistamos con la persona que pudiéramos decir vendría siendo como la comisión electoral, y aquel individuo nos dijo que el único candidato que podía presentarse tendría que ser un candidato de la casa del 26 de julio. O sea, un candidato del gobierno. A partir de ese momento, y esto coincidía, lo que pasa es que tanto tú como yo lo ignorábamos, con un esfuerzo que estaba haciendo ya en ese momento el recién fallecido compañero nuestro y santaclareño Israel Abreu, que fue dirigente del 26 de julio, pero también muy rápidamente se percató de la vocación totalitaria del castrismo y se enfrentó en los predios estudiantiles a la decisión del gobierno de controlar todo el movimiento estudiantil. Eso ya te lleva a aquella desilusión temprana de que no permitían actividades políticas de ninguna índole si no llevaba pues el visto bueno del régimen. Por entonces, escudado tras el 26 de julio. Aquello ya te lleva a dar tus primeros pasos dentro de las conspiraciones contra el régimen. Yo empecé a conspirar en el año 59. Empecé a conspirar en el 59, muy poco, era poca la importancia de lo que se hacía. Era algo más bien de voluntad que de acción. Pero empezamos a conspirar en el 59 y recuerdo que caí preso el 31 de diciembre, detenido, el 31 de diciembre del 59. ¿Por qué fuiste detenido tan temprano? Nada, por las actividades que el gobierno, y hay que reconocerle ese crédito, la capacidad represiva del gobierno, la capacidad de hacer inteligencia del gobierno, le facilitaba detectar muy rápido a los individuos, a las personas que no compartían sus opiniones. Y por supuesto, ellos nunca subestimaron a sus enemigos y fui apresado como una manera de intimidarme. Esa fue la primera vez que estuve detenido, que fueron varias horas, pero no lo podré olvidar, aunque por suerte no me quitó el sentido del compromiso. Tú tenías 15 años. 15 años tenía, lo había acabado de cumplir. Pero ya formalmente, ¿en qué año te integras a un grupo activo contra el régimen, organizado? Bien fuera el Directorio Revolucionario Estudiantil 30 de noviembre o el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que eran los tres que más sonaban por aquellas épocas, y el MRR. Albertini, ¿cuándo te integras ya? Si te refieres a un grupo ya organizado de carácter nacional, eso sería avanzado, sería el marzo, abril, junio del año 60. Pero ya de hecho, yo había formado parte de 3 o 4 grupos que estaban enfrentando al gobierno, que eran estudiantes y personas mayores, algunas personas que habían formado parte del ejército anterior y otras que no habían estado nunca vinculados al régimen anterior, pero que sí se percataban, se daban cuenta de todo lo que pasaba en Cuba y de lo que nos venía para el país. Pero si mal no recuerdo, la primera agrupación que yo milité, que tú militaste, que militamos los dos, fue el 30 de noviembre. ¿Te acuerdas? Con un amigo que mejor no mencionamos el nombre porque no sé si vive. Él vive en Cuba. Vive en Cuba, bueno. Con este amigo que era muy activo, muy dinámico, pero era un gran soñador más que ninguna otra cosa. Después fue cuando, unos meses después, nos incorporamos al Directorio
revolucionarios. Por cierto, nos incorporamos a el directorio a pocos días del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, el Negro Ramírez, el presidente de la FEO Universitaria Central. Muy cierto, nos incorporamos al directorio a través de José González Silva. José González Silva, pero el contacto fue Carvajal, tu amigo Orlando Carvajal. Tu amigo Orlando Carvajal, que no sé si vive o no, porque han pasado muchos años y muchos han partido, que fue el que te puso en contacto a ti con José González Silva, el Puchi, y a su vez tú me pusiste en contacto con el Puchi. Empezamos a conspirar en el directorio, hicimos unas cuantas cosas y planeamos algunas que hubieran sido realmente dramáticas y tal vez trágicas para nosotros si las hubiéramos ejecutado. ¿Qué llevó a que te expulsaran en el año 1960? ¿Fue el 60 o el 61? 61, el 6 de febrero del 61. Es quizás la única fecha para la que tengo memoria. ¿Qué llevó a que te expulsaran a ti y a un grupo más del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara? No solo del instituto, sino de todos los centros de enseñanza superior de Cuba. Tenemos que recordar, Albertini, de que el gobierno instauró una política de que aquellos jóvenes, aquellos estudiantes que no estuvieran 100% incorporados al castrismo, no podían estudiar. Aún antes de que la consigna de que la universidad era para los revolucionarios, y estamos hablando de los años 60, ya el gobierno había puesto en práctica esa consigna antes de que la hicieran pública. Y fuimos expulsados, un grupo numeroso de estudiantes. Fueron tiempos en los cuales organizamos una huelga dentro del marco del directorio, que no se llegó a concretar, pero el gobierno sí tuvo conocimiento de que lo estábamos haciendo. Organizamos una huelga dentro del instituto que respondía a un mandato nacional del directorio revolucionario, y también fueron días en los que se colocaron en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara 2 o 3 bombas. Una de ellas explotó en un baño, si mal no recuerdas. Otras 2 fueron encontradas sin detonar. Y fueron situaciones en las que tengo que recordar con mucho cariño a 2 personas que ya partieron, 2 grandes amigos nuestros, y uno de ellos, el padrino de mi hija Natacha, Aquilino Álvarez Triana y Pedro Álvarez Triana, cuyo padre, Pedro Álvarez, también conspiraba fuertemente contra la dictadura y ayudaba mucho a los grupos que ya se estaban gestando o que se estaban organizando para alzarse en el Escambray. Eres expulsado del instituto y te sumerges a tiempo completo ya dentro de las actividades contra el régimen. Sí, de hecho, pudiéramos decir que nosotros, y estoy hablando a título colectivo, desde el principio nos metimos a tiempo completo en la conspiración, porque apenas estudiábamos. La verdad que dedicábamos todo nuestro esfuerzo a divulgar nuestros puntos de vista con personas escogidas, a hacer campañas de proselitismo y también a realizar acciones modestas, pero acciones en contra de la dictadura. Yo me recuerdo que se realizó mucha propaganda, mucha actividad. Mucha propaganda. De propaganda, de venta de bonos y otras cuestiones más. Posteriormente pasas a conspirar o a trabajar clandestinamente con el movimiento de recuperación revolucionario del pueblo. Del pueblo, no, MRP. Antes de entrar al directorio, no sé si tú lo recuerdas, yo hice contacto con un joven, ahora no recuerdo el nombre y tampoco lo diría porque no sé si está en Cuba, que era del MRR, y estuve conspirando con el MRR como 2 meses antes de ingresar al directorio. Después de que nos expulsaran del instituto, vino Playa Girón, ¿no? En el 61. Playa Girón, que estuviste detenido breve tiempo también. Sí, vino Playa Girón y quiero recordar que ahí tuve experiencias muy interesantes, muy fuertes, porque en ese arresto que me hicieron, que recuerdo que cuando me soltaron, después de ir a mi casa, fui a tu casa y vi a la vieja Mariana, que en paz descanse, tu abuela,
que me recibió ahí, dijo, pero ¿qué tú haces aquí si te está buscando la policía? Yo a mí jamás se me olvidó eso. No, ya la policía me encontró y ya me escarcelaron. Pero bueno, aquella experiencia fue en cierta medida de enseñanza, porque cuando a mí me arrestaron, que me arrestaron en mi casa en los días de Playa Girón, creo que fue el propio 19 de abril. 17 de abril. No, el día que me arrestaron a mí. Creo que fue el mismo 19 de abril, el día que terminaron los enfrentamientos más violentos de la brigada contra el castrismo. Yo llegué al Instituto de Segunda Enseñanza y tenían detenido a un muchacho que había conspirado con nosotros. No sé si te recuerdas de él. Un muchacho que era hijo de un médico y vivía en la calle Tristá, no recuerdo el nombre. Él no era de Santa Clara, era de Fomento, paraba en la calle. No demos muchos datos, yo creo que está en Estados Unidos, pero por si acaso. Ojalá nos esté viendo y que nos llame. Sería eso maravilloso. Él estaba allí porque lo tenían bajo control, lo estaban presionando y él había dicho que se había reunido 1 o 2 días antes en la casa junto contigo y conmigo. Bueno, fue el día que nos comimos el famoso key azul aquel que tú siempre mencionas. Y yo tuve una fuerte discusión con él. Tú eres un mentiroso. Nos reunimos en la casa y comimos key y compartimos, pero nosotros no hablamos nada de gobierno ni de política. Y él enseguida se retractó. Realmente se retractó y lo llevaron bien mal de palabra y de hecho. Pero se retractó con mucho coraje y dijo, eso es verdad, yo mentí porque Pedro y yo hemos tenido problemas personales. Con mucho valor lo hizo. Bueno, me soltaron. No es que al gobierno le haga falta pruebas para condenar ni para matar, pero hay que rendirle honor a quien honor merece. En aquella época había un dirigente estudiantil del castrismo que yo compartí con él en varias ocasiones, siendo enemigos, no rivales, enemigos, porque el castrismo es enemigo nuestro y nosotros somos enemigos de los castristas, porque a su vez ellos son enemigos nuestros también. Nelson Montiel, no sé si lo recuerdas. Nelson Montiel siempre tuvo condiciones de hombre. Fue siempre un hombre. Y Nelson Montiel se puso muy firme ante los funcionarios EDO que estaban allí y dijeron, este hombre está diciendo que no dijo lo que dice que dijo. Por lo tanto, este hombre no tiene nada que ver con esto. O sea, yo. Y los presionó y me liberaron. Si no, no me hubieran liberado. Bueno, porque si fuéramos a hacer la historia tal y como es, no nos alcanzaría ni 12 horas de conversación. Tienes la razón. El directorio sufre un fuerte golpe en el 1962 con una infiltración de un individuo que se llamó Jorge Medina Bringuier. Tuvo una época que medio que se disolvió hasta que posteriormente Julio Hernández Rojo, ya fallecido, entró a Cuba desde los Estados Unidos y lo reactivó. Pero en ese intermedio, tú, para no abandonar lo que es la lucha, empiezas a conspirar con el MRP. Antes de eso, hice contacto con un señor que fue fusilado de Pinal del Río. Un hombre rubio, bajito, fuerte, no lo olvido, no recuerdo el nombre. El nombre que él me dio de guerra era Macía o Mesía. Este señor era un contacto de Pinal del Río con la gente del Escambray. Aquello se llamaba el ELN. Estuve cooperando y trabajando con ellos como 3 o 4 meses. Ellos fueron arrestados en Pinal del Río. La información que me dieron fue que este señor fue ejecutado en Pinal del Río. Como no puedo, a pesar de la labor que hemos hecho en el Instituto de la Memoria Histórica, no he podido nunca encontrar un nombre similar a este y no sé tampoco si era el nombre verdadero del individuo. Lo dudo, porque todos nosotros teníamos nombres ficticios para aquellas personas que no teníamos amistad. Después de eso fue cuando entré al MRP. Y entré al MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, a través de nuestro hermano Héctor Caraballo Ruiz, que era el coordinador estudiantil del MRP en la provincia de Las Villas. Entré a trabajar directamente con él y integramos la coordinación provincial. Se incorporaron a eso Matías Dreque Bernal, Luis González Infante, Ramón Alfonso López. Estoy mencionando personas que sé que están aquí en Estados Unidos y no que estén en Cuba. Y algunos que todavía permanecen en Cuba, que con nuestro común amigo, que no vamos a mencionar, con el que organizamos un empeño grande que lamentablemente no se pudo cumplir
tal vez estuviéramos muertos hoy y no estaríamos conversando. Pero yo hubiera querido, Albertini, te lo confieso de corazón, haber podido realizar aquella tarea, porque quizás ese hombre hubiera matado menos personas de las que lamentablemente asesinó. Pedro, ¿en qué año eres detenido? Bueno, a mí me arrestan, aquí es donde empezamos con la fecha, donde yo me pierdo. Fue en el 64. 64, sí. O sea, a mí me arrestan, yo estaba estudiando en La Habana, había vuelto a estudiar, estaba trabajando en una especie de centros de niños con problemas, y tenía un trabajo que era 24 horas sí, 24 horas no, y estábamos trabajando en eso, y nos mandaron a todos a pasar un curso, un seminario de una semana en La Habana, donde nos estaban preparando académicamente mejor para la función que realizábamos, y ahí caí preso. Algo ocurrió en las villas y ahí caí preso. Esa detención, sin entrar en detalle, fue por una delación. En general, porque fue, yo recuerdo, y aquí voy a ayudarte con la memoria y a informar realmente a quienes nos están contemplando. La memoria de Santa Clara eres tú. Yo me recuerdo que fue una conspiración tan extensa. Yo no tuve nada que ver con esa conspiración. Estaba al tanto porque tú me mantenías informado, pero no caí ahí. Éramos un grupo bastante grande. Pero era de estudiantes y las autoridades del GEDOC, o sea, de la policía política, la catalogaron, la calificaron, la nombraron la causa del lápiz. Así nos pusieron porque todos éramos estudiantes. Todos eran jóvenes estudiantes. Y eso les asombró, que a tan temprana edad y tantos estudiantes tuviesen los planes tan grandes, porque habían grandes planes. No, y había algunos recursos para cumplirlos, recursos que por cierto no fueron ocupados por las autoridades. Y bueno, las cosas ocurrieron, nos condenaron. En total, ¿tienes memoria de cuántos detenidos hubo en Santa Clara por aquel momento? En las villas, porque fue en las villas completas. Sí, fueron las villas completas. Yo creo que la causa nuestra eran de 23 o 21. No recuerdo bien. Sí, el mayor de todos nosotros era Matías Dréquez, que en ese momento creo que tenía 19 o 20 años. Fue una etapa muy interesante, muy buena y muy productiva para lo que a experiencia respecta. ¿Te condenan? Fui a prisión condenado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de condena? Ahora no me acuerdo, Bertín. Tendría que buscar los papeles. 20 años. José, ¿cómo tú te acuerdas de las cosas? Fueron 20 años. Bueno, el tema es que fui para Isla de Pinos y, si me permite, quiero evocar a mi padre, la interés que tú sabes que siempre caracterizó al viejo Corso. Nos sacaron de la cárcel de Santa Clara, nos llevaron para el aeropuerto de Cienfuegos y estando en el aeropuerto de Cienfuegos, mi padre no sabía que yo estaba preso. A él lo bajan del avión. ¿Tu padre estaba preso ya? Mi padre estaba preso ya. Mi padre había sido oficial del ejército de la República y él estaba preso. A él lo traían de Isla de Pinos. Él no sabía que yo estaba detenido y menos condenado. Y él fue el primero que me vio cuando lo bajaban del avión. Yo no... Y desde allí me gritó, "Pupi, pupi", como siempre me dijo él, la vieja, y mis amigos, como tú. Y lo vi, lo saludé, y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, aquí. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, nada, que nos cogieron presos. Bueno, pues a Lara entonces, no hay tiempo de echarse para atrás. Jamás se nos olvida eso. La interesa del viejo, que después siguió preso varios años más. Llegas a Isla de Pino. Isla de Pino fue para mí una de las mejores experiencias de vida, porque el presidio político es una enseñanza y es un crisol, donde no es que uno quiera estar preso, por favor. Ya, dada la circunstancia. Dada la circunstancia, uno trata de aprender, de recabar el mayor número de experiencias posible, y máxime cuando está rodeado de hombres de mucho valor, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, pero más que nada
de una profunda integridad y decoro. Como decía José Martí, aquellos hombres reunían en ellos el decoro que le faltaba lamentablemente a la mayoría del pueblo cubano, y tal vez soy hereje en este momento, a la mayoría del pueblo cubano, porque fueron tiempos muy dolorosos donde familias se separaban por problemas políticos, donde familias acusaban a familiares, allegados. Yo no tuve esa desgracia, pero sí tuve compañeros en presidio que sus padres no lo visitaban porque ellos habían conspirado contra el gobierno que sus padres defendían. Tuve muchos amigos que padecieron esa experiencia y te repito, mientras el pueblo, un sector amplio del pueblo cubano respaldó y apoyó ciegamente la dictadura y reclamaba paredones sin cesar, estos hombres, al igual que las mujeres que ya estaban encarceladas, reunían la dignidad y la entereza moral que les faltaba. Algo que tú me has repetido mucho, quizás ahora que estoy hablando esto contigo tú no lo recuerdes, y es que descubriste toda la maldad que encierra el régimen castrista. Una gran faceta de esa maldad la descubriste en el presidio político de Isla de Pino a través del trato que los carceleros le propinaban a los detenidos. Albertini, eran esbirros en toda la extensión de la palabra. Eran muy malas personas. Eran gente que siempre estaban dispuestas a hacer el mal. Incluso me señalaste que hubo algunos jóvenes reclutados por el servicio militar obligatorio que llegaron ahí y al verlos a ustedes, pues titubeaban ante aquellos hombres. Sin embargo, los esbirros avesados los enseñaron y los envilecieron. Hay un individuo en Santa Clara, apellido Olivera, no Olivera el mayor, que fue mi compañero de trabajo, que también creía en el castrismo, pero que siempre fue, al igual que Montiel, personas en la medida de lo posible, a los que respaldan esa doctrina, respetuosas de los demás. El hermano menor de este señor fue llamado al servicio militar obligatorio y las primeras veces que él estuvo de custodio, custodiando el trabajo obligatorio que usted realizaba. Donde estábamos nosotros, que era de trabajo forzado, trabajo obligatorio, ese hombre intentó conversar conmigo, pero de una manera cordial, amable. Es más, hasta elucubramos la posibilidad de una fuga, nosotros, por si podíamos hablar con él, por el cordón donde él, la parte del cordón donde él se situaba. Muy poco tiempo después, este individuo se volvió un asesino en serie. Mató, tiroteó a dos y entre ellos mató a un hombre excepcional, un hombre muy bueno, muy valiente, Diosdado Aquit Manrique, hermano de un patriota destacado, amigo nuestro Reinaldo Aquit Manrique, que también falleció. Este individuo, apellido Olivera, y yo digo los nombres porque yo no soy de los que clama venganza, pero sí creo firmemente en la justicia. Y creo que aquellos que tenemos culpas, las tenemos que pagar. Y los que no tienen culpa, pues que no tengan ningún problema, aunque hayan defendido la dictadura, en mi opinión. Estoy expresando mi punto de vista. Este individuo asesinó a varias personas, hirió a balazos a otras tantas y también a bayonetazos. Fue un verdadero producto de la tiranía que se formó en las huestes del castrismo en el presidio político. Años después, el presidio político es cerrado. Si me permites, me gustaría evocar un nombre que nunca olvido y que hablé sobre esto en Leyendas del Exilio, que está haciendo el Canal 41 y que dirige Lilo Vilaplana, a quien le quiero expresar agradecimiento por el trabajo que está haciendo en el orden general y por haberme elegido a mí inmerecidamente como parte de esta serie. Y fue la experiencia que tuve del primer fusilamiento. Porque nosotros conocíamos que en Cuba se fusilaba. Es más, en una ocasión,
estando contigo, tú saliste a protestar contra una marcha de jóvenes que iban tocando tambores y pidiendo paredón. O sea, conocíamos esa situación, pero yo no había tenido contacto con una persona que iba a ser ejecutada. Mariano Soriano, así se llamaba, había ingresado a Cuba clandestinamente y en aquella época, en la seguridad del Estado en Santa Clara, esto fue la última vez que caí preso hasta ser condenado, Mariano Soriano lo llamaban por la mañana a la persona que iban a ejecutar, la llamaban en la mañana y le decían, en caso de que te pase algo, que tengas un accidente, ¿a quién le entregamos tus pertenencias? Eso era la condena a muerte de ese individuo. Eso significaba que en la tarde, sin que existiera un juicio y menos una apelación, esa persona iba a ser ejecutada. Y así ocurrió con Mariano Soriano, que a pesar de saber que lo iban a fusilar, él, que repartía entre los presos la comida, recuerdo la comida de aquel día, no lo olvido, carne rusa, frijoles colorados, plátano maduro salcochado y arroz blanco, él la repartió y Matías Drake y yo le dijimos, no vamos a comer, dijo él, que no van a comer, aquí el que van a fusilar es a mí, no son ustedes, aquí hay que comer. ¿Qué es lo que pasa? Se sentó a comer junto con nosotros pues comimos, a regañadientes y poquito, él comió y volvió a repetir comida. En el Gedón en esa época daban una comida bastante aceptable, quizás mejor que la que estaban dando en las cárceles, porque era el Gedón, tú sabes que era un punto de tránsito para aquel que tenía suerte. El problema es que aquel individuo, Mariano Soriano, se levantó de donde estábamos comiendo, que era en el piso, por supuesto, fue al baño, se lavó la boca y cuando lo llamaron, se acercó a la reja donde estábamos y dijo más o menos así como que estuviéramos listos, que algunos de los que allí se encontraban íbamos a ser llamados también para el paredón y que él nos iba a estar esperando. Sin el más mínimo pesar, sin el más mínimo temor, con una entereza y una dignidad que te robé unos minutos, pero quería recordar. No me ha robado unos minutos porque esto ha sido sinónimo de cientos, miles de casos que se dieron como el de Mariano Soriano. Eso se dio a todo lo largo y ancho de Cuba y me hace recordar una anécdota de Ramiro Gómez Barrueco, que él cada vez que la cuenta llora de alguien que se despidió de él así. Que está en un documental, yo lo he visto partir. Yo lo he visto partir. Y Manino, como le decimos a Ramiro, no puede evocar eso años después. Es muy difícil. Porque eso es muy duro. Pero adelantándonos en el tiempo, ya habías hablado. Perdona, tengo que decir esto también. En el presidio de Isla de Pinos, un grupo de presos nos reunimos y creamos un instituto que en cierta medida viene siendo como la vanguardia del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Creamos allí Nuestra América. Éramos Julio Hernández Rojo, Fernando González del Valle, estos nombres no los olvido, Noel Rubio, Sergio Wong, este servidor, Roberto Cáceres, me falta uno, éramos 7. Les mando saludos a todos, ojalá todos vivan y ojalá nos podamos... Julio Hernández Rojo falleció. Julio falleció. Fernando González del Valle, un excelente, el hombre más inteligente y culto que he conocido. Estaba en Puerto La Cruz, en Venezuela, cuando yo estuve en Venezuela. Allí creamos Nuestra América, que era una institución de política, por supuesto, con una clara proyección política, pero a la vez con una proyección hemisférica, donde expresábamos nuestra preocupación, la necesidad de unir esfuerzos, todos aquellos que estuviéramos comprometidos con la democracia en el hemisferio, para combatir el comunismo y las injusticias. Fue un experimento que hicimos en presidio con declaración de principios que se extendió por todas las circulares. Por ejemplo, Manino se sumó a ella en la circular 1. Esto lo creamos en la circular 2. Lo tengo que decir, fue una idea mía, que Julio Hernández Rojo, con todo el prestigio que tenía, que en paz descanse, apoyó y respaldó. Pero fue una idea interesante y muy buena, muy buena. Bueno, de eso vamos a hablar en el futuro.
inmediato, dentro de 2 minutos, vamos a hablar del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Pero, para seguir esta secuencia, el presidio político de Isla de Pino es cerrado en el año 1967. Sí, sí. Okay. Los trasladan para Cuba, a todos los prisioneros, sí. Y buscando el régimen, la manera, porque eran miles de hombres los que estaban presos y sobre todo permanecían plantados, buscando la manera de conquistarlos, por usar un término, para que dejaran esa posición de plantado, los ubican en sus provincias. Tú vuelves para las villas y vas a Manaca. Regresé para las villas, nos llevaron primero para Sagua, pero éramos muchos y no había capacidad en la cárcel de Sagua para estar. Entonces nos llevaron para la cárcel de Remedio, que en ese momento estaba cerrada. Allí estuvimos como varios meses, no recuerdo cuántos. Estuvimos varios meses allí y una noche nos trasladaron a todos para la alambrada número 4, para la cárcel de Manacas, que era un campo de concentración. Por aquella época era uno de los campos de concentración más adelantados y más grandes que tenía Cuba. Sí. Y con todas las características de un campo de concentración. Que era un campo de concentración. Pero todas las características, doble cerca, garitas, perros. Era un campo de concentración a toda ley, entonces con unas celdas de castigo horrendas. Horrendas las celdas de castigo. Indiscutiblemente la prisión de Isla de Pino era una prisión en la cual el preso disfrutaba y tenía un relativo confort. Todo esto es entrecomillado, por supuesto. En comparación a otras cárceles había una gran diferencia. Pero la cárcel de Manaca, la alambrada número 4, era muy difícil. Como tú bien dices, es un campo de concentración crudo y duro. Estuve ahí varios meses. Ahí se organizaron varias fugas. Bueno, la misma noche que llegamos, se fugaron 11. 11 personas se fugaron la misma noche la misma noche o la noche siguiente. Se fugaron 11 personas. Hubo varias fugas allí. El gobierno fue tomando cada día medidas más restrictivas. Y después fui para Ariza y fue en Ariza donde me escarcelaron. Cumpliste 7 años y medio. Casi 8, sí. Casi 8. ¿Cómo fue tu vida antes de partir para el exilio? Brevemente, porque queda una etapa que es muy interesante, que es el exilio en Venezuela y la actualidad. No, yo estuve 10 años en la calle, trabajé en una fábrica de mosaicos que está en la calle Real y Virtudes. Porque eso es otra cosa que hay que destacar. A los excarcelados, el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio del Trabajo, era quien ubicaba por donde supuesto. Iban a trabajar esos expresos políticos. Trabajé como... No se le daba trabajos que no fuesen manuales de poca paga, Por supuesto. cortar caña, dar pico y pala, trabajos de poca paga y muy duros. Y la mayoría de las personas, pues, como nosotros, no teníamos formación, como tú, formación obrera, éramos estudiantes. Sí, que caímos siendo estudiantes a prisión. Por lo tanto, podemos decir que somos estudiantes eternos, José. Podemos decirlo sin problema ninguno. De hecho, el presidio fue una gran cantera para estudiar y para leer. Y para aprender y para crecer como ser humano también. Para mí el presidio fue fabuloso y me siento muy orgulloso de haber estado preso. Pero trabajé en una fábrica de mosaicos, después trabajé de ayudante de mecánica, después empecé a trabajar en mantenimiento y en esa labor estuve durante varios años hasta que a través de... ¿Ya tenías una hija? Para esta época ya tenía mi hija, Natacha, que hoy tiene 3 hijos, o sea, soy abuelo 3 veces. Te fuiste padre después que saliste presidio. Yo me casé en presidio. Yo me casé con una excelente mujer, Lourdes Agüero, que ya falleció, compañera nuestra de bachillerato. Me casé estando preso. Después tuvimos a Natacha,
Tuvimos esas vivencias en Cuba, algunos que otros pininos tratando de hacer algo, pero nunca se podían, algo en sentido político, nunca se podían concretar, por lo tanto nos convertimos en ojalateros. Simplemente pedíamos que ojalá se caiga el gobierno, pero no podíamos hacer nada efectivo. Fue aquella época en la que cada vez que iba un dirigente internacional al país, éramos detenidos temporalmente los presos políticos. No, y hay algo que la gente no conoce, la mayoría no conoce, y es que por aquella época los llamados comités de vigilancia de la revolución eran muy activos. Sí trabajaban. Y donde quiera que vivía un expreso político cubano, esa casa tenía doble vigilancia. Bueno, yo tuve una experiencia en Y eso. cuando llegaban fiestas, como carnavales, como cualquier fiesta, se redoblaba esa vigilancia, porque la teoría de ello era que era oportunidad para que se conspirara en esas casas, porque como eran fiestas, la gente entraba, salía. Yo tuve una experiencia sobre eso. Un día de los comités de defensa de la revolución. Posiblemente usted acuerde la fecha, yo no. Yo fui a levantar, me levanté, salía para el trabajo. Y cuando estoy cerrando la puerta, veo pegado en la pared de mi casa 3 carteles. Uno del asesino en serie Ernesto Che Guevara, otro del canalla Camilo Cienfuegos y otro del padre de la maldad, Fidel Castro. Estaban aquellas 3 fotos allí, 3 pasquines. Me enfurecí, me molesté muchísimo. Toqué la puerta de enfrente, vivía una mujer, se llama Gloria, que era la presidenta del comité, cuyo padre, que debe estar muerto, había sido comandante u oficial de la policía del régimen anterior. Le toqué en la puerta, le dije que por qué habían hecho eso. Ella no estaba. Le dije al padre, porque fue el que me salió. Muy déspota, muy grosero. No lo olvidé, eso no lo olvido. Porque fue un hombre grosero y déspota innecesariamente. Fui para el trabajo. Cuando regresé por la tarde, estaban todos los letreros puestos allí. Volví a ir a esa casa, no estaba esta señora. Me dijo la madre, que fue más gentil y más amable que el marido, que si está muerto, que no descanse en paz tampoco, por lo grosero y lo vulgar, sin ser castrista, porque esto es algo que me perdona la digresión. Una de las cosas peores del castrismo fue que gente que no sentían hacia el gobierno simpatía eran capaces de ser perros más furiosos que los perros que sí creían en el nuevo amo. Por tal de limpiarse, como decimos comúnmente, demostraban una fidelidad que no sentían. Y por eso recuerdo a este señor con cierto malestar, tal vez más agrio que el de otros castristas que tú y yo hemos conocido. Pues salí de allí, fui a la seccional, que se llamaba así de los comités, a la zona a quejarme. Por supuesto, nadie me hizo caso. En el último lugar que estuve, que era como la cúpula superior, yo dije, yo voy a quitar los letreros. Y no olvido, y fue la primera vez que me ocurrió esto, que aquel individuo me dijo, señor, no me dijo compañero, que es lo que ellos decían, señor, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero usted está en libertad condicional. ¿Qué me está diciendo? La amenaza, volvías para la cárcel. Pues para la cárcel. Cosa bueno, que eso sintetiza cómo era la vida por aquellos años de un expreso político cubano dentro de Cuba, cuando obtenías esa libertad, entre comillas, vigilancia, chantaje y yo creo que eso no ha cambiado, el riesgo de porque el régimen eso no ha cambiado, no ha cambiado para nada. Sales hacia el exilio para Venezuela. ¿Cuándo sales para Venezuela? Salgo en el año 81 con mi esposa y con mi hija. Llego a Venezuela, un lugar que se llamaba el Hogar Cubano de Caracas, un centro de acogida que habían organizado el doctor Joaquín Mesollada, un patriota y misionero, ambas cosas a la vez, un hombre excepcional, de una gran grandeza humana, de una profunda humanidad. Monseñor Eduardo Bozo Masvidal, a quien todos conocemos,
y conocimos por su grandeza de espíritu y su solidaridad tan manifiesta. Varias personas más, Pedro Pérez Castro, compañero de presidio también que había salido con anterioridad, varios presos y varios que no fueron presos, habían creado un comité en Caracas que cubría toda Venezuela para tratar de sacar de Cuba a la mayor cantidad de presos políticos y sus familiares posible. Y lo lograron. Salimos varios miles de personas rumbo a Venezuela, donde tuvimos la oportunidad de encontrar trabajo y de cuidar a nuestra familia, proteger a nuestra familia. Yo tengo el privilegio de tener grandes amigos y tuve allí la oportunidad de encontrar un excelente empleo con un hombre que se llamaba Jesús Jaramillo, también de Santa Clara, un industrial de esos cubanos con talento para hacer dinero, que había montado en Valencia, que es la ciudad industrial de Venezuela, una grandísima ensambladora de televisores, equipos de sonidos, ventiladores. Y allí nos reunimos muchos cubanos y también algunos prisioneros políticos, entre ellos mi compadre Julio García Saldá. ¿Cuántos años viviste en Venezuela? Viví en Venezuela 11 años. A ti te fue muy bien económicamente en Venezuela y eras muy activo dentro de las organizaciones cubanas. Bueno, en Venezuela hicimos varias cosas. Lo primero que hicimos fue ir a ver al doctor Orlando Bosch a la cárcel. Fuimos Kemel Jamis y yo, Balbino Navarro y Marta Navarro. Balbino lamentablemente falleció, Kemel está en Puerto Rico y Marta Navarro vive aquí en Miami, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Fuimos a ver a Orlando Bosch, nos conocimos, compartimos. Puedo decir que me hice amigo de Orlando Bosch, le tomé un gran cariño. Recuerdo siempre con mucho respeto su memoria y lo valoro como un cubano de ley, como un cubano entero, íntegro, dispuesto siempre a poner su vida por delante. En esa época también conocí a Luis Posada Carriles, otro patriota, y conocí a dos venezolanos que estuvieron involucrados en la acción de la voladura del avión, de la cual fueron acusadas estas personas, pero que fueron absueltas en varias ocasiones. O sea, es una acusación que parte de la dictadura cubana. Estos hombres son detenidos en Venezuela, procesados en varias ocasiones y absueltos en todas. O sea, los tribunales venezolanos no dictaron una condena en firme ni contra Orlando Bosch ni contra Luis Posada Carriles. Es más, Orlando Bosch pudo salir para Estados Unidos sin ningún tipo de problema y aquí fue donde fue detenido porque él se fue, si mal no recuerdo, de aquí de Estados Unidos con una condición bajo palabra. O sea que estuviste muy activo políticamente esos 11 años que viviste. Me incorporé a Cuba Independiente y Democrática, que dirige el comandante Huber Matos. Allí coincidí con el hermano Ángel de Fana, con muchos compañeros que recuerdo con un gran cariño. Me incorporé a la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, que dirigía Eduardo García Moure, recientemente fallecido, donde estaba Heriberto Fernández, Teleforo, también compañero de presidio, y hicimos algo de lo que me siento sumamente orgulloso, un comité para construirle a José Martí un monumento en la ciudad de Valencia, monumento que fue construido. Por eso te pregunté, porque sé que fuiste muy activo, incluso viviendo en Venezuela, viajabas a Estados Unidos o bien a congresos del CID y a otras actividades que tenía que ver con el exilio cubano. O sea, que a pesar de que te fue muy bien en el plano económico, familiar, pues no descuidaste nunca la causa de Cuba. Ahora... Y aunque vaya mal, Albertini, perdona el speech, aunque vaya mal, yo nunca he podido entender un cubano comprometido con la libertad y la independencia, porque le va mal económicamente, que descuide su compromiso con la patria. No lo puedo entender, aunque te vaya mal. Los primeros 5 años me fueron sumamente mal, perdona, tanto a mí como a Kemel Jamis, muy mal económicamente. Estuvimos 2 años, Lourdes, quien era mi esposa en ese momento, y yo, que lo único que comíamos era unos chocolates, que ahora no recuerdo el nombre, y un perro caliente, y más nunca he podido comer un perro caliente en mi vida.
porque nos iba muy mal económicamente. Sin embargo, todos los martes nos reuníamos en el Club Cubano, en el CIC. Por las noches salíamos a pegar papeles, Kemel y yo, y teníamos una situación precaria. Paquito Lorenzo no me lo has mencionado. Con Paquito Lorenzo vamos más adelante porque ya eso es en la Casa Cuba como tal, no en el hogar cubano. Paquito Lorenzo, Francisco Lorenzo, te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Paco era un hombre de una gran alegría, de mucho entusiasmo y con una disposición a ayudar que realmente difícil de entender y de que alguien se la aproxime. Paco era un tipo de un sentido de la amistad muy amplio y muy profundo. Lo conocí en el exilio en Venezuela, vivió en esta casa varios años, tuvimos una gran amistad y recuerdo su memoria siempre con cariño y con respeto, y siempre lo digo, y no me da pena repetirlo, si el enfermo hubiera sido yo, Francisco Lorenzo se hubiera portado conmigo mejor que lo que yo me porté con él. Ya ha fallecido nuestro querido Paquito, por eso te lo mencioné. Y hice hincapié que en Venezuela te fue muy bien económicamente porque, en definitiva, llegado el momento, abandonaste aquel bienestar y viniste para Miami a un futuro incierto, de cierta manera, pero aquí es donde tú considerabas que estaba el grueso del exilio cubano y estabas más cerca de Cuba y de lo que tú querías hacer. Ahí coincidieron, Albertini, ese factor que fue sin duda alguna el fundamental, porque hay que partir de la premisa que había caído el muro de Berlín, el socialismo real estaba totalmente agotado y todos creíamos que no iba a ser de inmediato, pero que en alguna medida el castrismo también iba a caer, aunque yo no era de los más entusiastas en esa fe. Recuerdo que hablé en el círculo cubano venezolano en Valencia el 28 de enero del año 90, me parece que fue. Y en las palabras que dije allí no mostré entusiasmo en una pronta caída de la dictadura castrista. Y eso me costó críticas y llamadas de atención de varias gente del público, pero yo no era de los más entusiastas, pero aún así sí creía. Nunca pensé que el castrismo iba a sobrevivir 26 años más. Aquí llegaste y te involucraste rápidamente en actividades tanto patrióticas como periodísticas. Fundaste junto con Saturnino Polón un periódico. Y Arnoldo Barona. Sí, el Observador Iberoamericano. El Observador Iberoamericano. Entraste a la radio comercial de Miami junto con el doctor Salvador Leo. Gracias a la gestión de un gran amigo, ya fallecido también, otro hombre de eso. Es que si vamos a una lista de los hombres grandes cubanos, es interminable. Rogelio Cisneros, un cubano también excepcional, que me ayudó mucho en el orden espiritual y material. Rogelio Cisneros me ayudó a entrar a La Poderosa. Trabajé allí, estaba en esa época también en el ex-club que dirigía otro cubano notable, Rolando Borges. Y bien, fueron muchas las actividades y se constituyó el Observador Iberoamericano, pero quieres ir al instituto. ¿Cómo surge el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo? Esto quiero que me hagas un compendio lo más breve posible, porque si no, no acabaríamos nunca. Es cierto, es cierto. Te pido excusa por hablar más de la cuenta. Albertini, ya en los años 85, 86, conversando con Luis Posada Carriles, la lucha que ellos llevaron a cabo en Venezuela en los años 60 y 70 contra la subversión castrista, me llamó la atención y le dije a Luis, que lamentablemente desapareció: Luis, ¿por qué no recogemos esta historia? ¿Por qué no recogemos todo esto? Y me dijo: Pedro, vamos a hacerlo. Y me recuerdo que le llevé 4 casetes que todavía se están guardados. De muy mala calidad. Gracias a Gonzalo después fueron digitalizados. Y donde él contaba cómo Tomasevich, Arnaldo Ochoa y otros tantos, que después el castrismo los execró, pues habían subvertido el orden en Venezuela. Si se quiere, ahí me surgió la primera llamita de preocupación por recoger la historia de la lucha contra el totalitarismo. Pero cuando llego a Miami, con deseo de hacer cosas, conversé con Ángel de Fana. Fue quizás con la primera persona que hablé.
y le planteé la necesidad que teníamos de recoger la historia de la lucha contra la dictadura, pero también de la gesta que muchos cubanos en el exilio estaban cumpliendo. De la gesta no solo de la lucha contra la dictadura directa, sino por conservar la cubanía en vivo y en alto, por nuestra cultura. Y le hablé de varias personalidades aquí, políticos entre ellos, y a Angelito le gustó mucho la idea, pero por razones de que la vida tiene sus mandatos, no pudimos enfrentar eso. Pero el 30 de... En el año 97 se cumplían 30 años del cierre de Isla de Pinos. Me reuní con varios amigos, Enrique Ruano, Infante, Nicolás Pérez Díaz Argüelles, Amado Rodríguez, tú, varios. Nos reunimos y se nos ocurrió la idea de crear un comité para conmemorar el 30 aniversario de una cárcel. Hicimos, aquello fue un rotundo éxito. Pero unos días antes, a mí me invitaron para un viaje a Israel. En esta época ya también estoy trabajando en el Canal 17, haciendo el programa Entérate. Viajo a Israel, y en Israel, la grandeza de ese pueblo, aprecio cómo ellos cultivan su pasado. Tienen un museo dedicado al Holocausto y otro museo dedicado a la memoria histórica del pueblo israelí a través de la diáspora universal. Vine para Miami, me acerqué a varios compatriotas, les puse la idea, no les gustó la idea, pero cuando llegué a donde estaba Ruano e Infante, les pareció muy buena y nos dimos todos a la tarea de empezar a trabajar a favor de eso. Hablando de Enrique Ruano y Luis González Infante. Enrique Ruano, que es el sostén principal del Instituto de la Memoria Histórica. Entonces empezamos a trabajar con eso. El Instituto de la Memoria Histórica tuvimos en un apartamento donde yo vivía una reunión muy caliente, porque fue en los días de Elian González. Y el tema de Elian González salió a relucir. Y yo dije, señores, con la experiencia de lo que había pasado en nuestra América, con esa experiencia, dije, señores, los temas de actualidad que no tienen nada que ver sustancial con la lucha, no nos importan. Elian no tiene nada que ver con la lucha contra la dictadura. Absolutamente nada que ver. Así que, por favor, yo pido que obviemos este tema y sigamos conversando. Entonces se funda el instituto. Se fundó el instituto. Se fundó el instituto. ¿Cuántos años ya tiene de fundado el instituto? 20 años cumple ahora el 29 de septiembre del año próximo. ¿Cuántos documentales ha producido el instituto? Tenemos 13 documentales y un 14 en producción. ¿Recuerdas cuántas conferencias ha impartido el No, instituto? más de un centenar de conferencias, pero más de un centenar. Libros editados por el instituto. Libros tenemos 19. Aquí hay algunos de ellos. Aquí hay algunos de ellos. Y tú eres de la auditoría de estos libros. Por ejemplo, tengo aquí Cronología de la lucha contra el totalitarismo, 1959-2006, segunda edición. Según Saturnino Bolón, el libro más importante del instituto. Este libro es muy completo, es muy fácil. Para mí el libro más importante del instituto no se encuentra ahí porque se agotó, es Confrontación, el último libro que sacamos, que recoge... De tu auditoría, ¿cuántos? Yo tengo 15 libros publicados ya. En este momento estoy preparando 2. Uno que se llama El Castrismo. ¿Y artículos periodísticos? ¿Tienes idea de cuántos tú has escrito? Pasan de 1000, Albertini. Englobando periódicos de Venezuela, del exilio. Pasan de 1000. Y tú años escribiendo para el Nuevo Herald. No, y yo escribí muchos años para un periódico en Valencia, Venezuela, que se llama El Carabobeño, que todavía existe. También escribí para el diario El Mundo, que era el diario de la tarde, que todavía existe el diario también. Metas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Tenemos muchas metas. El compromiso grande de recoger toda la historia del proceso de confrontación a la dictadura, confrontación armada y no armada. Pero yo, déjame decirte, y aquí yo voy a ser de parte también, no solo de entrevistador, déjame decirte que lo has logrado, lo han logrado. Lo hemos logrado. Tú y los lo directores. hemos logrado porque nadie solo. Aquí hay una memoria viva en todo esto que tú has enumerado someramente, rápidamente, porque somos esclavos del tiempo. Lo has enumerado. Y sigue creciendo y se siguen haciendo trabajo. No, y te digo, tenemos en preparación 2 libros, este que se llama Castrismo, que es un resumen en ensayos de lo que es el castrismo como tal. Y por supuesto, estamos también montando la segunda parte de Confrontación. Hay algo que nos motiva a todos nosotros,
y es que ya vamos para 60 años de lucha contra el régimen castrista. Y yo te pregunto, ¿cómo avisoras tú el futuro? El futuro tuyo, de nuestra generación, como luchadores. Estamos cerca del triunfo, veremos el triunfo, veremos una Cuba republicana, volveremos a ver democracia en Cuba. Yo no tengo duda de que en Cuba va a haber democracia. Yo no tengo duda de que en Cuba vamos a tener un país en progreso con un pueblo que va a disfrutar de derechos y libertades. Lo que no estoy seguro es que yo lo vea. ¿Cómo te ves tú? Porque tú estás luchando, tú estás haciendo, tú estás creando. Te voy a decir como le digo a mi compañera de vida y esposa, Luz Martínez, constantemente, que ella también me inspira y me ayuda mucho, tengo que destacarlo. Y lo digo siempre, yo voy a hacer lo que estoy haciendo siempre, como lo hice en el pasado, más allá de que pueda o no regresar a Cuba. Yo entiendo que luchar contra el castrismo es un deber, y el deber se cumple con independencia de si se pueden lograr los sueños. José Martí decía que la patria es ara y no pedestal. Y yo opino que tenemos que luchar por la libertad y por la democracia, aunque no podamos disfrutarlas. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso. Bueno, Pedro, yo creo que con estas palabras tuyas finales lo has sintetizado todo lo que hemos hablado y lo que ha quedado sin que hayamos podido abordarlo. Gracias, mi querido Pedro Corzo. Es un placer haber compartido contigo, como siempre, este rato. Gracias a ti, hermano Bertini. Gracias.